Tengo dos excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá. Ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia con solo en ellas pensar. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener. ¿Cuántas veces le ha tocado escuchar de alguno de sus hijos que ya se va de casa? Le dice, ya me voy porque aquí nadie me comprende, porque nadie me entiende y tengo que buscar mi camino. O quizá usted lo hizo alguna vez y ya no aguantaba a sus papás y sentía que usted podía hacer las cosas solo. Hay una poesía que me encanta, es muy vieja, el escritor es Antonio Plaza, del año 1800 y tantos. Pero me encanta porque sigue estando actual, se llama La voz del manco. Incluso hay un personaje ahí que me gustó tanto cuando leí esa poesía y me identifiqué tanto, que el nombre de ese personaje lo lleva mi hijo. No se llama Mauricio, se llama Andrés. Mi hijo se llama Mauricio Andrés. Desde que yo leí esa poesía dije, cuando tenga un hijo, mi hijo se va a llamar Andrés. Y pasaron muchos años para que tuviera un hijo, y mi hijo se llama Andrés. Bien, pues el sermón de esta mañana se llama La partida de los hijos. Hemos visto desde las predicaciones, han hablado desde cómo concebir a un niño, cómo educarlo, cuando es joven, las cosas que tenemos que aprender. La semana pasada vimos también cómo se debe de formar él solo, pero ahora tenemos que ver cuándo los hijos están preparados para irse. ¿Cómo podemos valorar cuando los hijos están preparados para emprender el vuelo? Y bueno, vamos a Efesios 5, el versículo 31. Y es un versículo que todo el mundo se sabe, o casi todo el mundo se sabe, porque incluso está en Génesis también, después se repite en Mateo, y luego aquí en Efesios se vuelve a repetir. Y dice el versículo, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Cuando aparece en Génesis se le dice que es la institución de la familia. Pero aquí, ¿por qué estoy hablando de la partida de los hijos si estoy hablando de matrimonio? No voy a hablar de matrimonio. No voy a hablar de cuando los hijos se tienen que casar, no. Voy a hablar de cuando se tienen que ir. Pero entonces, ¿cómo está esto? Vamos entonces a analizar juntos por qué estoy hablando de partir cuando aparentemente es la institución del matrimonio. Bien, vamos a ir viendo juntos que el primer paso para cuando los hijos se vayan es cuando se deja de ser niño. Dice, dejará el hombre. Cuando analizamos morfológicamente, dejará el hombre, nos da un resultado importante. Dejará es una palabra que es a futuro. No está diciendo deje ahora el hombre, sino que dice dejará el hombre cuando a futuro, cuando este niño sea un hombre, podrá dejar la casa paterna.
Entonces, cuando el individuo se convierta en un adulto, podrá dejar la casa paterna. Cuando dice hombre, no se está refiriendo al género masculino. Cuando dice hombre, se está refiriendo en general a las personas. Y esta palabra que se usa ahí es la que se utiliza en varias partes de la Biblia para mencionar simplemente personas. Es la palabra algo así como antropología, como antropo, una cosa, no recuerdo exactamente, pero de ahí deriva la palabra hombre, que se refiere al humano en general. Bien, dejará el hombre entonces, la mujer o el hombre su casa cuando deje de ser niño. ¿Y cómo vamos a saber cuándo una persona deja de ser niño? Cuando ya no piensa como niño. Es el primer paso para identificar que nuestro hijo ya no es un niño. ¿Y cómo piensa un niño? Un niño piensa de una manera irracional. Como piensan los niños no es lógico. Ahora que estábamos alabando al Señor, yo veía cómo estaba sufriendo una hermana, no voy a decir cuál, estaba cargando a su niño. Y el niño estaba tratando de hacer una travesura. Si ese niño hubiera logrado hacer su travesura, nos hubiéramos quedado sin proyección, sin sonido, pero no lo logró. El pensamiento de ese niño es un pensamiento irracional. No está pensando lo que va a hacer, simplemente está buscando hacer algo que le llamó la atención. Pues ahí vamos a identificar cuando un joven está preparado para salir de casa, cuando su pensamiento ya no es irracional. Pero déjenme decirles que creo que hay muchos que siguen teniendo ese pensamiento irracional, que si hacen algo no saben lo que va a pasar después. Y no estoy hablando solamente de los jóvenes, estoy hablando también de muchos, pero muchos adultos. Y que después de que oigamos el sermón, a lo mejor muchos van a decir, ¿sabes qué? Tengo que agarrar mi maleta y regresarme a la casa paterna porque no estoy acostumbrado ni a tener, no estoy preparado ni para tener un matrimonio ni para vivir solo. Voy a tener que regresarme a la casa. Pero sucedería que si nos regresamos a la casa nos íbamos a encontrar con personas similares. Y esas personas también se tendrían que ir a la casa de sus papás y así seguiríamos la cadena. Pocos hemos dejado de ser niños o de pensar como niños. Leía un artículo por ahí de psicología, que los niños, su manera de pensar es que como no tienen información, empiezan a tomar información de varios lugares, pero su mente no retiene por mucho tiempo esa información. Capta, retiene un momento y de pronto actúa, y hay unos niños que actúan muy maduros, pero rápido se les olvida la información obtenida y después de eso hacen otra vez cosas irracionales. Y conforme el individuo va creciendo, los pensamientos se van fijando más en su mente, hasta que llega un momento en que esos pensamientos se quedan permanentes y por eso ya puede actuar de una manera madura. Ese proceso dura muchos años, por eso logramos ver eso en los ancianos, en la gente ya grande que puede tener muchos recuerdos y que actúa ya con mucha sabiduría, porque todas las vivencias ya se le quedaron bien firmes. Entonces, el primer paso para dejar la casa es dejar de pensar como niño. Pero también hay que dejar de hablar como niño, porque a veces hablamos como niños.
Dice por ahí un refrán que solo los borrachos y los niños dicen la verdad, pero yo no le creo mucho a ese refrán, porque hay muchos borrachos que también dicen mentiras, y hay muchos niños que también dicen mentiras. Entonces como que ese refrán no se cumple tanto, ¿verdad? Pero volvemos al mismo ejemplo anterior. Yo creo que no hemos madurado mucho, porque muchos adultos seguimos diciendo mentiras, seguimos hablando como niños, hablamos cosas fantasiosas. ¿Han oído hablar a los niños? Cuando empiezan a jugar a hacer películas, empiezan a crear su película y uno dice, órale, está bien loco ¿no? Este va a ser escritor o no sé qué vaya a hacer, porque de verdad que tiene una fantasía tremenda. Tengo un sobrino qué bárbaro, cuando estaba chiquito me encantaba ir a su casa porque tenía como 4 años y me contaba unas historias, pero además no solo las contaba, sino las actuaba. Yo decía, bueno, este chamaco, ¿de dónde saca tanta loquera? Y de verdad que yo pensaba que iba a ser escritor. Ya tiene mucho que no platico con él, es más que no lo veo, alguna vez chateamos nada más, pero no sé si siga teniendo la misma creatividad, pero hablaba tremendo, Pero cuando oímos hablar a adultos también decimos, híjole, este tiene mucha creatividad. ¿O qué fumó? Porque no sé qué tanto está diciendo, que es difícil creerle. Cuando oímos hablar a las parejas, también tenemos mucha creatividad, porque el hombre habla cada cosa que difícilmente la cumple, y a veces se aparta mucho de la realidad lo que está diciendo. Cuando sepamos hablar como adultos, cuando nuestras palabras sean coherentes, cuando sean realidad, cuando dejemos de mentir, cuando dejemos de hacer o de decir tantas cosas ilógicas, estaremos preparados para dejar el hogar paterno. Estaremos teniendo madurez. Y otra de las cosas es que hay que dejar de actuar como niños. Eso es lo más difícil. ¿Quién aquí no hace berrinches? Híjole, es difícil, ¿verdad? Nadie levantó la mano. Hasta los adultos, los más adultos siguen haciendo berrinches. Los viejitos también hacen berrinches. Yo tengo un tío, mi tío que ya es bastante grande. ¡Ah, qué bárbaro! Parece niño. Lo amamos, pero hace berrinches como un niño. Las esposas aquí, hermanos, sus esposas hacen berrinches. Así escondiditas, hágalo para que no le vaya a ir mal. ¿Hace berrinches? Sí, ¿verdad? Hace berrinches. Hermanas, los hermanos hacemos berrinches. También, ellas sí son más valientes y yo sí levanto la mano. Sí, hace berrinches. Actuamos como niños. Pensamos como niños. No medimos las reacciones. No nos interesa lo que hagamos. Así como estaba explicando lo del niño que quería hacer hace rato, nosotros tampoco medimos lo que vamos a hacer. No vemos más allá, simplemente queremos hacer por hacer. Los niños no tienen la dimensión del peligro, ¿se han dado cuenta de eso? Un niño lo subimos a una azotea y va y se asoma y se quiere aventar como Superman. Nosotros también hacemos cada cosa, tomamos cada decisión que después decimos, en la que me metí. ¿Estamos preparados? ¿Hemos dejado de ser niños? Nos dicen adultos. Se supone que después cuando una persona cumple 30 años deja de ser joven y ya es adulto. ¿Cuántos adultos habremos aquí? O supuestos adultos.
que seguimos actuando como niños, pensando como niños, hablando como niños y seguimos siendo unos niños. Mi esposa me ha acusado aquí. A mí me encanta el arroz con leche, todos lo saben. Pero yo antes no quería compartirlo con nadie. Cuando hacía arroz con leche, mi esposa, yo quisiera meterlo al refrigerador y ponerle un candado y que nadie lo probara. Y cuando llegaba alguien y le convidaba, le decía, ¿por qué le das de mi arroz con leche? ¡Es mío! Bueno, pues una vez, cuando estábamos en la luna, me castigó mi esposa como a niño. Y me dijo, pues ahora voy a hacer una olla así grandota de arroz con leche y te voy a poner el domingo en la congregación y tú le vas a repartir a todos los hermanos, se lo vas a regalar. ¿Quiénes estaban? ¿Usted estaba? ¿No se acuerda? ¿Usted sí estaba, hermana Marita? Sí. Pues tuve que regalar, ponerme con mi olla y estar sirviendo y regalarle a todo el mundo arroz con leche. Algo chistoso sucedió. Cuando veía que se estaba acabando el arroz, las manos me empezaron a sudar. Estaba muy nervioso porque no iba a alcanzar para mí. De verdad estaba así sudando. Una hermana vio eso, no me dijo nada, simplemente cuando se acabó la olla y que yo ya estaba triste porque no iba a comer arroz con leche, vino, se acercó y me dijo, tenga pastor, para que no se sienta tan mal. Pero de verdad que me costaba mucho trabajo. Ahora ya lo puedo compartir, porque si no me van a poner a repartir arroz con leche otra vez. Pero actuamos como niños. ¿No es esa una reacción de niño? No quiero convidar. Esto es mío y no le doy a nadie. Pues cuando dejemos de actuar así, estamos preparados para irnos de casa. Mientras no estemos siendo maduros, no podemos irnos de casa. ¿Cuántos jóvenes se han querido ir de su casa? ¿Ninguno? ¿O ya ahorita están diciendo, no, ya no, mejor ya no? Bueno, el primer paso para irte de tu casa, joven, es que dejes de ser niño, que dejes de pensar como niño, que dejes de hablar como niño y que dejes de actuar como niño. Bien. El segundo paso, o sea, si ya pasaste esa, ve haciendo tus maletas. Si no has pasado esa, espera. ¿O quieres ver lo que sigue? Dice el versículo, dejará el hombre a su padre. ¿Por qué dice que tiene que dejar a su padre? Simplemente pensamos que cuando alguien se va a casar, tiene que salirse de su casa e irse a vivir con su mujer. He visto muchos matrimonios, he casado a algunos, que después de irse de su casa, regresan con el papá. Oye, ¿me puedes prestar para esto? Oye, ¿me puedes prestar para aquello? Y cuando la Biblia dice que dejará a su padre, tenemos que visualizar cuál era el concepto de los judíos de padre. El padre era del que todo mundo dependía, en todo sentido. Por eso cuando dice la Biblia, y dejará a su padre, está diciendo dejará todo el seno paterno. Y eso incluye lo siguiente: dejará de depender económicamente de su padre. Y si lo traemos más a la actualidad, simplemente tendríamos que decir de los padres, porque si contextualizamos la familia como es ahora, podremos ver que hay familias donde los hijos dependen directamente de la madre. Porque habrá algunos que digan, bueno, como yo no tengo papá, pues entonces ya me puedo liberar porque no dependo económicamente de mi padre.
Si dependes económicamente de tu madre, entonces tienes que aprender a depender a desprenderte de la economía de tus padres. Tienes que ganarte el dinero por ti mismo. Tienes que aprender a pagar tus necesidades, tu comida. Tienes que aprender a pagar la renta, aprender a pagar la luz, aprender a pagar tus pasajes, tu comida, en fin, todo lo que son gastos. La ropa, los zapatos, ir al cine, en fin, todo lo que implica dinero, tienes que aprender a ser autosuficiente. De verdad que es bien común que los hijos se casen y estén regresando a buscar a los padres para que los apoyen. Y no, así no es como se prepara una persona. Cuando tú ya estés listo, independientemente económicamente de tus padres, entonces sí, haz tu maleta y vete. Y hay otra cosa más, que dejes de depender socialmente de los padres. ¿Esto qué quiere decir? Que dejes de depender socialmente de los padres. Marco, es lo mismo que te digan a ti Marco o que te digan tú eres el hijo de la hermana Liz. No es lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo te gusta más que te digan eres el hijo de la hermana Liz o que te digan Marco? Marco, porque tiene una personalidad propia. Pero resulta que socialmente el que sea el hijo de la hermana Liz le puede abrir caminos, le puede abrir puertas, le puede abrir oportunidades, porque así es. Muchas veces los papás se relacionan, los papás tienen contactos, los papás tienen un muy buen testimonio porque han sido muy trabajadores, han sido muy responsables, y eso provoca que al hijo le tengan confianza. Ayer estaba platicando con una persona y me dijo que su suegro en 30 años de trabajo solo faltó un día. En 30 años. ¡Wow! Yo dije, órale. Eso seguramente, si él hubiera dicho, oiga, denle trabajo a mi hijo, dicen, claro, si el hijo es igual que el papá, adelante. Pero tenemos que aprender a ser independientes socialmente. El llegar a la madurez en ese sentido es que yo mismo abro mis puertas, yo mismo toco mis puertas, yo mismo me relaciono, yo ya no dependo de las relaciones de mis padres. Es mi esfuerzo, es mi capacidad, es mi responsabilidad la que me da una imagen ante los demás. Cuando yo tenga esa capacidad, puedo estar pensando en irme de casa. Mientras, no. Porque sigo entonces siendo el hijo de papá. ¿Se acuerdan de aquel video? Soy el hijo del papá. Entonces, bueno, ¿qué hay más que debo de aprender a que ya no soy, a que ya no dependo espiritualmente de mi padre? También para los judíos, el padre era el sacerdote del hogar. Para los cristianos hemos visto que también el padre debe de ser el sacerdote del hogar. Y resulta que los hijos dependen espiritualmente del papá, porque a ver cuántos hijos vienen por sí solos esta mañana. ¿Cuántos dijeron, yo quiero ir al servicio, yo quiero ir solito, aunque no vayan mis papás, yo voy? Creo que muy poquitos. No me atrevo a decir
Ninguno. A veces viene un joven que él sí viene solo, sin sus papás, pero muy a veces. Dice por ahí el cantautor guatemalteco, ¿cómo se llama? Arjona, Ricardo Arjona, que los papás les heredamos la religión a los hijos, y eso es cierto. En lo que nosotros creemos, queremos que nuestros hijos crean. Claro que yo estoy convencido de lo que habla la Biblia, y yo quiero que mis hijos sigan lo que dice la Biblia. Pero ellos tienen que aprender a tomar sus propias decisiones. Yo siempre he dicho que es mejor que después de haber conocido muchas cosas tú digas, esto es lo que me conviene. Esto es lo que me conviene. Nosotros como iglesia tenemos que preparar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes para que cuando salgan allá afuera al mundo y empiecen a leer de filosofía, que empiecen en la escuela, hablan de religiones, de las diferentes religiones que hay en el mundo, y que las puedan leer y estudiar sin ningún temor, que puedan leer a los filósofos, que puedan leer a Kant, que puedan leer a Marx, sin temor a que ellos se vayan a ir por otro lado. Los cristianos, cuando empezamos a ver que nuestros hijos empiezan a leer otros libros, nos tronamos los dedos, ¡ay, es que se va a desviar! Si sabemos lo que les estamos enseñando, podemos estar tranquilos, porque ellos van a llegar un momento en que van a decidir por sí mismos qué es lo que quieren, y eso es madurez. Tenemos que aprender a ser independientes en la cuestión espiritual. Hay muchos hijos que todavía van con los papás, ora por mí, papá, porque tengo este problema, pero nunca van a la iglesia. ¿Así? Yo no soy papá, soy el pastor, pero ¿saben cuántos mensajes recibo? Ore por esto, ore por aquello, ore por... Bueno, cuando son hermanos que vienen a la iglesia no hay problema, pero luego hay quienes y digo, ¿y quién es este? Pues ya ni me acuerdo, ya tiene quién sabe cuánto que no viene, y ya tantas me acuerdo, ya sé quién es, este es el que vino en el año 2000 y tantos. Pero de verdad, hay gente que no viene nunca y me manda pedir oraciones. Si su papá es cristiano, seguro también le pide oraciones a su papá. Los hijos deben de aprender a ser independientes espiritualmente. Que si están aquí es porque ellos quieren estar aquí. Han decidido estar aquí. Si tus papás todavía te traen, todavía no te puedes ir de casa. Lo siento mucho. Y también dijo de la madre, ¿verdad? Dejará el hombre a su padre y también dejará a su madre. Le está diciendo, cuando dejes de depender de tu madre. ¿Y qué son las cosas que debemos de dejar de depender? Emocionalmente. Debemos de aprender a ser dependientes emocionalmente. Porque la madre es la que es bien afectiva, ¿verdad? Siempre es la que nos está protegiendo, siempre es la que nos está abrazando, la que nos está besando, la que nos está sobreprotegiendo. Dicen por ahí, no es algo científico, pero dicen por ahí que las mujeres odian tanto a los hombres que limitan a sus hijos varones. ¿Sí? Así dicen por ahí. Las madres a veces quieren demostrarle tanto cariño a los hijos que los sobreprotegen y los hacen dependientes emocionalmente de ellos.
¿Saben? En la iglesia son más las mujeres las que trabajan que los hombres. ¿Sabían eso? No solo en esta, sino en la mayoría de las iglesias, las que más trabajan son las mujeres. Pero eso no es porque los hombres tengan la culpa. Es que las mamás les enseñaron a los hijos de no te vayas a ensuciar, mijito, no agarres esa brocha, eso es de papá, no lo agarres tú siéntate, no salgas a jugar con la arena, no, los señores están construyendo, tú vente para acá, no te vayas a ensuciar. Hay 2 chiquitos que viven aquí, me sorprenden. Apenas abrimos la cajuela del carro y ya están ahí. ¿Le ayudo con algo? Y uno es bien valiente porque quiere agarrar unas cosas así grandotas. No, hijo, espérate, ese no. Pero si lo dejamos, y él ve cómo, Estábamos ayer con lo de la pared y el niño está pensando. Ya sabía que necesitábamos o el desarmador o el martillo, porque estábamos trabajando y nos lo acercaba. Ay, gracias, ¿me leyó el pensamiento o qué? Pero no todos los niños son así. ¿Saben por qué? Porque la mamá muchas veces los limita, no los deja que hagan, no los deja que se ensucien, no los deja que se esfuercen. Pero no solamente a veces con los hombres, a veces también lo hacen con las mujeres. Para irse de casa hay que dejar de ser emocionalmente dependientes de mamá. Hay que aprender a dejar a mamá en la casa. Porque resulta que luego nos casamos y andamos buscando a la mamá en nuestra esposa. A veces mi esposa me tiene que decir, no soy tu mamá, Está bien, ya me di cuenta, eres mi esposa, a ver, déjate, veo bien. Sí, eres mi esposa. ¿A cuántos no nos tienen que decir eso? Pero también a las mujeres a veces les tenemos que decir, espérate, no soy tu papá, no tengas tanto coraje conmigo. Porque muchos de los problemas es eso, que las mujeres ven en el hombre al papá, pero no solamente el lado afectivo, sino que lo ven en su totalidad, y nomás como que le cambian la cara tantito y dicen, este es mi papá, y así como lo quiero, también lo odio. Pero también los hombres hacemos lo mismo con las mujeres. Vemos a la mamá y queremos que nos apapache como la mamá, pero también llega un momento en que nos cae gorda como nuestra mamá. Sí, porque es cierto que muchas veces nuestra mamá nos cayó gorda. A ver, aquí a quién no le ha caído gorda a su mamá algún día. Cuando piden permiso, déjame ir, no vas, ¡ay! Y se meten a la recámara, ¿cómo no le cayó ahorita un rayo? Y cuando esté cocinando, que salga así una flama grande y le queme las pestañas y el pelo. De veras, todos nos hemos pensado alguna vez. Al papá, cuando no los deja salir y se va en el carro, como no pasa un tráiler ahorita y se lo lleva, ¡ey! Todos odiamos una vez a nuestro papá, a nuestra mamá. Y los chavos están risa y risa porque dicen, ya nos cacharon. Pastor, ¿cómo le hace? ¿Tiene cámaras o qué? No, es que yo también fui chavo. Dependemos emocionalmente de nuestros padres, también de nuestra madre. No podemos irnos de casa si estamos así. Y también cuando aprendamos a ser dependientes afectivamente de la madre. O sea, que nuestra madre deje de tener atenciones con nosotros. Voy a decir una expresión que decía mi abuela. Ya quieres irte de tu casa y no sabes ni lavarte los calzones. No sé cuántas abuelitas digan eso, pero la mía lo decía bien seguido.
¿A qué se refiere eso? A que estamos acostumbrados a que nos hagan todo, que nos laven, que nos planchen, que nos acomoden la ropa, y todavía nos enojamos. Oye, no, mamá, ahí no va eso, eso, quítalo de ahí y lo pones allá. ¿No es cierto? Queremos que todo nos haga la mamá, todo. Ahora sí voy a hablar como los viejitos. Ya no son esos tiempos en que los muchachos salían a lavar su ropa. Y yo me acuerdo cuando estaba chavillo que tenía nada más un pantalón de mezclilla y tenía que lavarlo, y hacía competencia con un primo que también él nada más tenía un pantalón de mezclilla. Yo lavaba, reconozco que mi pantalón de mezclilla se lavaba cada semana, pero él era más limpio y él lo lavaba todos los días. Todos los días había en la azotea una garrocha, y todos los días estaba su pantalón, sus chones y su playera. Todos los días, ya sabían de quién era. Y la mía nomás cada 8 días. Pero estamos dependiendo de nuestra mamá. ¿Quién sabe cocinar? Antes era bien común que las muchachas y los muchachos supieran cocinar. Ahora no es tan común. Hay chavos que saben cocinar y cocinan muy bien, pero son pocos. Y luego de esos pocos, a ver cuándo se les da la gana cocinar. No nomás que sepa, sino a ver cuándo quieren, porque también es una bronca para eso. Dependemos hasta de eso, de los papás o de la mamá. Y se nos perdió algo y nos morimos porque no lo encontramos y no está mamá. Háblale por teléfono para ver dónde dejó mi celular. Pues si tú no usas, tú lo pones a cargar. Sí, pero yo le dije que me lo pusiera a cargar y quién sabe dónde lo puso. Y se desesperan y sienten que se mueren. Todo lo tiene que hacer mamá. Todo. Ay, pastor, qué buena onda, a ver cuándo vuelve a predicar de eso, Pero la bronca es que no nada más los chavos, los papás estamos felices, porque ahora sí le está dando el pastor a nuestros hijos, porque todo el mes pues nos estuvo dando a nosotros, a los papás. Pero los papás somos iguales. Seguimos dependiendo, los hombres seguimos dependiendo de las mujeres. No movemos un dedo. Si no está nuestra esposa, preferimos comer pizza aunque no nos guste. Pero hay que pedirla porque no la cocinamos nosotros. O el pollo Kentucky, cosas de ese tipo, ¿no? Si hay una tortería cerca, el tortero ha de rezar para que se vaya de vacaciones la esposa, para que me vengan a comprar tortas. Pero los hombres no nos atrevemos a hacer nada si no está la esposa. Y también le andamos peleando que dónde está esto, que dónde está aquello. Pues si es tuyo, no es de ella. La mujer se vuelve multifacética, ¿no? Tenemos que aprender a ser independientes incluso en ese sentido. Y también tenemos que aprender a ser independientes educativamente de la madre. Porque nuestra madre nos sigue educando toda la vida. Toda la vida nos está enseñando. Toda la vida. Para los judíos la madre era muy importante, porque como vimos en sermones anteriores, era la que iniciaba la educación de los niños en casa. Desde chiquititos les enseñaban en la casa. Les enseñaban a leer la Torá, a aprenderse versículos de la Torá. Bueno, no versículos porque en aquel entonces no eran versículos, ni los judíos usan así los versículos, pero aprenderse partes de la Torá de memoria, razonarlas, entenderlas, en la casa, cantos, todo eso. En mucha de nuestra enseñanza, mucho de lo que nosotros hemos aprendido, lo hemos aprendido de nuestra madre. Y si hacemos un poquito de memoria, vamos a verlo.
Y si usted conscientemente no se ha dado cuenta de todo lo que ha aprendido de su madre, vaya con un psicólogo para que el psicólogo le diga todo lo que usted ha aprendido de su madre, aún sin proponérselo. Porque hemos aprendido hasta lo que no de nuestra mamá. Por eso tenemos que dejar de aprender de nuestra madre. Porque nuestra madre no es perfecta. Nuestra madre no sabe todo. Nuestra madre no está en plenitud, porque si nuestra madre está mal emocionalmente, también nos lo enseña a nosotros. Si nuestra madre está mal psicológicamente, también nos lo transmite a nosotros. Y todo lo que esté mal nuestra madre nos los va a transmitir a nosotros. Y por eso luego crecemos así como chuecos. ¿Han oído hablar de aquel libro de los renglones torcidos de Dios? ¿No? ¿Sí? Algunos, pues a veces nosotros estamos así como ese título, medio torcidos, porque quienes nos educaron, no nos educaron correctamente. Y no nos educaron correctamente porque ellos no estaban preparados para salirse de su casa. Y si nosotros en nuestra casa vamos a cometer el mismo error con los que vengan después. Estamos hablando de cuando los hijos se vayan de casa, no cuando se casen. Dije en un principio que íbamos a ver que al final nosotros los adultos no estamos preparados para habernos ido de casa. Es más, sin temor a equivocarme y con respeto a todos, creo que ninguno de los que estamos aquí estábamos preparados para irnos de casa. Había todavía muchas cosas que aprender, que superar y que dejar. Por eso es importante que nosotros volteemos a ver a Jesús, que volteemos a ver que necesitamos cambiar, que necesitamos equilibrar ese desequilibrio que traemos en la vida. Jóvenes, adultos, necesitamos cambiar. La conclusión es que cuando estés dispuesto y preparado para dar, entonces te vayas de casa. Porque si vemos el contexto en el que está este versículo bíblico, vamos a ver que entonces sí está hablando del matrimonio. Y todo empieza, este versículo, la raíz de este versículo empieza con que está diciendo el apóstol Pablo que se sometan unos a otros en el amor del Señor. Uno póngase abajo del otro. Y luego dice, mujeres, sométanse a sus maridos. Maridos, defiendan a su mujer como Jesús defendió a la iglesia. Y sigue dando consejos en el sentido del matrimonio. Por eso los problemas en los matrimonios son grandes, porque no hemos aprendido a dar y estamos esperando a que nos den. Y si tú no has aprendido a dar, no te vayas de tu casa y mucho menos te cases. Porque algunos van a decir, bueno, me caso pero me quedo a vivir en la casa, no me voy. Y entonces ya no estoy tan mal. Estoy siguiendo el consejo del pastor, no me voy de la casa. Primero, te tienes que preparar para irte de tu casa. Cuando estés preparado o preparada para irte de tu casa, entonces cásate. Mientras, no puedes hacerlo. Sácate por allá, que vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a abrir nuestro corazón y vamos a reconocer que estamos necesitados
somos suficientes, que no tenemos la capacidad, que no tenemos la sabiduría, que no tenemos el corazón para hacer las cosas por sí solos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, te adoramos, Padre. Y venimos ante ti esta mañana porque, Señor, esta mañana que a veces seguimos siendo como niños. Pensamos, hablamos y actuamos como niños, Señor. Lo reconocemos, Padre. Nos hizo falta crecer más antes de salir de casa. Y tú, joven, puedes reconocer también ante el Señor que pero te hace falta todavía madurar y crecer. Y si tú estás deseoso, deseosa por salir de tu casa, reflexiona si ya has dejado de ante el Señor, que dependemos de nuestro Padre, que dependemos económicamente y que no hemos aprendido a solventar solos nuestra economía. Sustentar. Y que aunque debemos aprender a ser independientes, solo de ti debemos de depender, aunque esto suene contradictorio. ¿Qué es lo que nuestra vida necesita y requiere? Pero también debemos reconocer, Señor, que dependemos a veces todavía de las relaciones de nuestra emocionalmente y afectivamente, si todavía estamos vacíos y todavía estamos necesitando, Señor, atenciones de nuestras madres. Padre, tú que lo complementas, pensar en ti. Ayúdanos, empújanos, bendito Dios, a cambiar, a ser diferentes. Señor, síguenos educando. Señor, necesito que cambies mi vida, necesito que transformes mi ser, porque reconozco que me he equivocado, que he hecho malas cosas. Déjame orar por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga de este lado también. Pueden bajar su mano. Bendito Dios, bendito Padre, nos pone en nuestra vida. No esa religión donde solamente pensamos que tú vas a hacer todo, que nada más queremos paz y tranquilidad. Donde tú cambias nuestra mente, donde tú cambias nuestro corazón, donde cambias nuestras actitudes, donde cambias nuestra vida diaria, donde tenemos que confrontarnos para reconocer en qué cosas ser humildes, para reconocer que no merecemos mucho de lo que tú nos das.
y que si tenemos, simplemente es por tu misericordia. Bendito